quiero comentarles los antecedentes de esta invitación. La doctora Luzmari Cárdenas, notaria de Bogotá, fue alta funcionaria de la DIAN y muy preocupada por las obligaciones tributarias nuestras, sobre todo lo correspondiente a renta y patrimonio. En las declaraciones que debemos presentar, inició este contacto con la DIAN y logramos hacer ya una reunión en Bogotá que generó una gran expectativa. Los presidentes seccionales me pidieron que replicara esa conferencia y a pesar de que vamos a tener 5 jornadas adicionales el próximo semestre, era necesario por fechas de vencimiento tener algún conocimiento macro para que ustedes transfieran las inquietudes a sus contadores, a sus auditores, a fin de continuar cumpliendo en forma precisa y exacta nuestras obligaciones de carácter tributario. Doctora, bienvenida, muchas gracias, sé de sus compromisos y sacar un espacio para estar con nosotros es muy agradable. Hicimos todo el ajuste de la agenda académica porque consideramos de vital importancia para ello. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a la Unión Colegiada de Notarios. En este momento les quiero dar las gracias. Como señalaban, mi nombre es Ingrid Castañeda Cepeda, trabajo para la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. El año pasado tuve la oportunidad de participar, entre otros aspectos de reglamentación de la Ley 1819, todo lo relacionado con el régimen de impuestos sobre la renta de las personas naturales. Y este es un tema que es de muchísima importancia, no solamente para, digamos que para el tema del recaudo y de todo el aspecto misional que tiene a cabo la DIAN, sino adicionalmente porque es un tema que nos concierne a todos nosotros. Como ustedes saben, y si no, pues les voy contando, a partir del 9 de agosto empiezan los vencimientos para presentar la declaración de impuestos sobre la renta para las personas naturales por el año gravable 2017. Y esta es una gran oportunidad que tenemos como institución, como entidad, para empezar a socializar. Entiendo que de todas maneras muchos de los que están aquí tienen generalmente contacto con un contador, con una persona que se encarga de estos asuntos, pero es importante que empecemos como parte de la cultura de la contribución, como parte de todo lo que hacemos por todo el tema del recaudo y de toda la financiación de las cargas públicas del país, que empecemos a tomar conciencia de todos los cambios que trajo la Ley 1819 de 2016. Y esto es lo que me trae aquí. Espero generar en ustedes esta sensibilización, que se aproximen al tema de una manera como por lo menos he tenido yo la oportunidad en este tiempo de hacerlo, y pues esto me tiene aquí. Los cambios al régimen de personas naturales se dieron prácticamente, es para mí como un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque el último régimen aplicable a las personas naturales y que rigió hasta el año gravable 2016 estaba consagrado en la Ley 1607 de 2012. Luego de una serie de ajustes por toda la reforma tributaria estructural que finalmente se ve reflejada en la Ley 1819 de 2016, se trajeron unos cambios importantísimos porque ahora todo el tema de personas naturales gira en función de los ingresos, y esto es muy importante porque antes de esta reforma se hablaba de la clasificación de las personas naturales para efectos tributarios. Entonces ahora empezar a mirar el tema en función de los ingresos nos permite entender mucho más el tema porque estamos frente a un sistema cedular. Todas estas modificaciones que trajo la Ley 1819 y que se ven en su parte primera, en los artículos 1 a 20, se ven además desarrolladas por el decreto 2250 de 2017, que lo que hace es adicionar, modificar y sustituir capítulos del decreto 1625 de 2016, que es el decreto único reglamentario en materia tributaria. Esta es la agenda que les propongo para esto. Sé que el espacio de tiempo es un tanto limitado, pero lo que vamos a entrar a mirar esencialmente es todo lo relacionado con las nuevas reglas para la determinación de las rentas de las personas naturales, que es lo que ustedes ven en el primer punto. Todo el aspecto relacionado con la clasificación y definición de las rentas cedulares, por lo que les contaba,
porque ahora estamos frente a una clasificación de los ingresos y esto en últimas tiene que redundar en un sistema más simplificado para efectos de la declaración de renta de las personas naturales, aspectos relacionados con la depuración de la renta correspondiente a cada una de las cédulas, así como unos tratamientos especiales en la determinación del impuesto sobre la renta, un aspecto importante para señalar en relación a los dividendos y por último aspectos relacionados con retención en la fuente. Es importante entrar a recordar que básicamente hay dos tipos de contribuyentes que son los que ustedes ven en la primera parte y estamos frente a personas naturales y sucesiones ilíquidas porque estas son asimiladas a las personas naturales, ustedes básicamente de lo que tienen que lidiar en su ejercicio notarial tienen que también entrar a mirar aspectos relacionados con la declaración de renta de las sucesiones ilíquidas para efectos de los trámites sucesorales y por otro lado, otro tipo de contribuyente está relacionado con las personas naturales y las sucesiones ilíquidas que no son residentes en el territorio colombiano. ¿Y por qué esta distinción? Esta distinción no resulta caprichosa, porque la clasificación en residentes o no residentes incide directamente en la forma como vamos a determinar el impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales. ¿Y esto qué significa? Que este sistema de determinación cedular que yo les estoy contando, aplica específicamente para estas personas naturales y sucesiones ilíquidas que son residentes en el país. De esto nos vamos a detener en contados instantes. ¿Y qué ocurre con las personas naturales y las sucesiones ilíquidas que no son residentes? No les aplica el nuevo sistema de determinación de la renta de forma cedular, sino que se van por un sistema de depuración como lo que hemos estado conociendo a lo largo de estos años con algunas especificaciones. ¿Qué también es importante tener en cuenta en todo este proceso de las personas naturales? Que hay básicamente dos tipos de sistemas de determinación de renta. Por un lado, el sistema de determinación ordinario y por el otro, el del sistema de renta presuntiva. Con ocasión de los cambios que trajo la Ley 1819 de 2016, este sistema de renta presuntiva no hay modificaciones, pero sí entra a interactuar de forma muy dinámica en relación con el sistema de determinación cedular. Más adelante vamos a entrar a especificar este aspecto también. Y por último, hay otro aspecto por señalar que es lo relacionado con las rentas especiales, entre las cuales tenemos la renta por comparación patrimonial contenida en el artículo 236 del Estatuto Tributario, todo lo relacionado con activos y pasivos inexistentes y la omisión de los activos, que es el artículo 239-1 del Estatuto Tributario, y todo el aspecto relacionado con la renta líquida por recuperación de deducciones, que está contenido en el artículo 195 del Estatuto Tributario. En relación con la residencia para efectos fiscales, es importante entrar a señalar que cuando las personas son residentes en el territorio nacional, residencia para efectos tributarios, estas personas tributan por sus ingresos y su patrimonio de fuente mundial. ¿Eso qué significa? Que tanto los ingresos que poseen aquí en el país como los que hay como los que provienen del exterior, sobre todo eso es materia de tributación y adicionalmente su patrimonio, el poseído aquí y en el exterior, también tiene esa característica de que están llamados a tributar por todo esto. Y adicionalmente, como les decía, todos estos cambios que trajo la Ley 1819 de 2016 en función del ingreso se ven claramente aplicables para efectos de lo que es una persona natural o sucesión ilíquida residente en Colombia. Es por esa razón que vuelvo y les digo que es importante saber en qué consiste la residencia y cuáles son los efectos, que es lo que les acabo de contar. En ese sentido, el artículo 10 del Estatuto Tributario trae unas especificaciones en relación a en qué consiste la residencia para efectos fiscales y luego de señalar que es la tributación sobre ingresos y patrimonio de fuente mundial, que es lo que se señala el artículo 9, el artículo 10 lo que señala son unos parámetros para establecer cuándo soy residente para efectos tributarios. ¿Y eso qué significa? Que el artículo 10 trae un criterio de permanencia en el país, que es lo que ustedes tienen la oportunidad de ver en la primera parte y que habla de una permanencia continua o discontinua de 183 días
en el país. ¿Esto qué significa? Que por un periodo aproximadamente superior a 6 meses, si las personas permanecen en el país, se les va a considerar residentes en el territorio nacional. Muchas veces para nosotros esta situación no hace, digamos que no tiene tanto impacto, porque generalmente por el ejercicio de nuestras funciones, generalmente pasamos mucho tiempo en Colombia. Eso significa que muchos de los que estamos aquí podemos cumplir con el requisito de permanencia. Sin embargo, sí, hay muchas personas naturales que por su situación laboral o por todo lo que ocurre, por el desarrollo de su actividad, suele permanecer mucho más tiempo fuera, y aquí sí cobra muchísima más importancia. Es por esa razón que el artículo 10º, además de traer ese criterio de permanencia, lo que también trae es una distinción entre lo que son personas nacionales colombianas y personas extranjeras. Para las personas extranjeras, la permanencia en el país, por el término que yo les digo, lo que implica para ellos es que ya se configura una residencia para efectos tributarios. Eso significa que si se cumplen los requisitos, está llamada a tributar sobre su renta y patrimonio de fuente mundial. Para los nacionales, por ejemplo, estas personas que viajan muchísimo al exterior y que pasan mucho tiempo, hay unos requisitos adicionales para efectos de considerar si es o no residente en Colombia. ¿Por qué? Porque la sola permanencia, el solo hecho de estar fuera no significa que ya se deja de considerar residente en Colombia. ¿Y qué tendría que tener en cuenta una persona natural para esos efectos? En primer lugar, todo su centro de interés vital. ¿Esto qué significa? Que aún estando esta persona fuera, si esta persona conserva su familia, como lo indica la primera parte, cónyuge, compañero permanente e hijos menores, o administración de los bienes o posesión de los bienes o la obtención de ingresos en un 50% más, esto significa que a pesar de encontrarse afuera y posiblemente no cumplir con el tema del requisito de permanencia en el país, si su centro de interés vital, que es básicamente familia, ingresos y administración de bienes, está aquí, eso significa que esta persona se sigue considerando como esa persona nacional colombiana se sigue considerando residente para efectos fiscales. Y esto hace toda la diferencia, como les decía, en relación a la tributación y a la forma como podrían tributar en el país. Eso para efectos de tener en cuenta en relación con el criterio de residencia para efectos fiscales. Otro aspecto aquí que vamos a mirar es un ejemplo que permite entender cómo se configura el criterio de permanencia, que es, digamos, que el criterio por excelencia para efectos de la residencia para efectos fiscales. Si ustedes ven en el caso 1, lo que encuentran es una persona que aproximadamente desde finales de marzo hasta casi noviembre, permanece 183 días. Esto significa que esa persona durante ese periodo gravable se vuelve residente para efectos fiscales. El segundo caso habla de esa permanencia discontinua en el país, lo que significa que llega aproximadamente y está aproximadamente 3 meses en principio y luego vuelve a estar aproximadamente 4 meses en el país, todo en ese año gravable. Eso significa que esa persona configuró más de 183 días y por esa razón también va a considerarse residente para efectos tributarios. El tercer caso lo que trae es una situación que es la siguiente: no se va a configurar, como ustedes ven ahí, la residencia en el año gravable en que esa persona ingresa, sino en el año siguiente en el que se configuran el conteo de los 183 días. Es el caso que ustedes ven ahí. La persona ingresa aproximadamente en agosto y permanece en el país, o sea, por ejemplo, agosto de 2017, y permanece en el país hasta aproximadamente casi marzo de 2018. ¿Cuánto sería residente para efectos fiscales? En este último caso, en el año gravable 2018. Y esto permite entender cuál es la forma como se configura la residencia a través de estos casos que traemos a colación. Lo relacionado con la reglamentación en relación a la residencia para efectos fiscales se encuentra compilado en el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria, que es el Decreto 1625 de 2016 y que comprende los artículos 1.2.3.1 a 1.2.3.3 y 1.2.3.1.6.3 a 1.2.3.4. Aquí se encuentran compiladas las normas y lo que hace el decreto en este caso es desarrollar
todos esos criterios específicamente vinculados con todo lo que es administración de bienes y posesión de bienes para efectos de considerar si se encuentra vinculado al país o no para efectos del artículo 10. Agotado el tema de residencia para efectos fiscales, es importante que entremos a mirar lo relacionado nuevamente con el aspecto de las personas naturales que son residentes, las cuales tributarán con las rentas de trabajo que ustedes ven ahí, las rentas cedulares que ustedes ven ahí. La primera que ustedes ven está contenida en el artículo 336 del Estatuto Tributario y habla de las rentas de trabajo. Más adelante vamos a mirar la definición. La siguiente cédula que hay que considerar es la correspondiente a la cédula por renta de pensionados. La tercera es una renta de capital que está contenida en los artículos 338 y 339 del Estatuto Tributario. Otro relacionado con rentas no laborales que considero que para el auditorio al que me estoy refiriendo, que son ustedes, es un criterio, es una cédula que merece especial consideración en relación a las actividades que específicamente desarrollan, y más adelante nos vamos a detener en unos aspectos muy específicos en relación a su depuración y lo que se considera renta no laboral. Y por otro lado, el Estatuto Tributario ahora tiene una cédula correspondiente a la renta de dividendos y participaciones. ¿Esto qué significa entonces? Que las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes en el país van a tener que tributar por el sistema de determinación cedular, y las cédulas que ahora comprende este sistema son 5 y son las que acabamos de mencionar. Cuando las personas naturales y sucesiones ilíquidas no son residentes, lo que van a tener es que tributar a través de lo que señala el artículo 26 del Estatuto Tributario, que lo que trae a colación es un sistema que comprende ingresos, costos y deducciones, que también esencialmente era lo que se manejaba antes de todo lo que trajo la reforma tributaria, que es la Ley 1819 de 2016. Aquí, por ejemplo, ya traemos a colación cómo sería el formulario a través del cual tendrían que presentar las personas naturales y las sucesiones ilíquidas que no son residentes en el país. Y aquí hay una diferencia importante. No sé, por ejemplo, quiénes están familiarizados con los formularios. Generalmente, muchos contadores están familiarizados con este aspecto. Hace un tiempo, antes de las modificaciones que trajo esta ley, lo que había una distinción esencial en relación a dos formularios para efectos de las personas naturales. El primero era el 110 y el segundo el formulario 210, a través del cual se presentaba la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Y qué señalaba el formulario 110? Que a través del formulario 110 era posible, o sea, lo presentaban las personas naturales que llevaran contabilidad, así como las personas jurídicas y sus asimiladas. Y la distinción antes de la Ley 1819 en relación con el formulario 210 es que en el formulario 210 lo que hacían era presentarlo las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Esta distinción de la que les estoy hablando se acabó. A partir de la Ley 1819 de 2016, todas las personas naturales residentes en el país van a presentar su declaración de renta a través del formulario 210. El formulario 110 queda exclusivamente para las personas naturales y sucesiones ilíquidas no residentes, y esto marca la diferencia en todo aspecto. ¿Por qué? Porque si no estamos familiarizados con el formulario que tenemos que diligenciar para efectos de cumplir con la obligación de presentación de la declaración de renta, pues digamos que las cosas empiezan mal, porque por sobre todas las cosas, las personas naturales residentes tienen que someterse al sistema de determinación cedular, y el único formulario que tiene contenida toda la metodología es el formulario 210. Así que, primer mensaje: las distinciones antiguas respecto a los formularios se acabaron, y ahora todas las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes en el país por el año grabable 2017 presentan su declaración de renta a través del formulario 210. Más adelante lo vamos a mirar.
Entonces, ¿cuáles son los aspectos generales que trae tanto la Ley 1819 como el Decreto 2250 que modifica el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria? Lo primero que hay que señalar es que a cada cédula se le aplica todo este sistema de depuración del artículo 26. Lo que pasa es que se hace ahora en cada cédula en función de los ingresos que se están percibiendo. El segundo aspecto para mirar, que es importantísimo, es que la depuración se hace respecto de los ingresos que corresponden a cada cédula. No es como antes, que simplemente se ingresaban todos, se reunían todos los ingresos y admitía un solo sistema de depuración. A partir del año grabable 2017, cada cédula tiene también su sistema de depuración. Lo vamos a mirar más adelante. Otro aspecto que también es importantísimo es que las pérdidas solo aplican en relación a las cédulas de rentas de capital y rentas no laborales. Y también ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, costos, gastos, beneficios tributarios no se pueden, y rentas exentas no se pueden duplicar. ¿Eso qué significa? Que a cada ingreso se le atribuyen sus factores de depuración y que esos son exclusivos de esta cédula, lo que significa que no se pueden traer ni costos, ni gastos, ni ingresos no constitutivos a otra cédula y de esa manera duplicar el beneficio. Es importante porque esto hace toda la diferencia, tanto para ustedes como contribuyentes que van a presentar la declaración, como administración tributaria que va a ejercer sus facultades de fiscalización ya de cara a este sistema de determinación cedular. Y en relación a la renta presuntiva, lo que se establece ahora es que la renta presuntiva se establece de acuerdo con unos artículos del Estatuto Tributario, estamos hablando de los artículos 188 y 189, y lo que se hace es, una vez determinada, se compara con la sumatoria de todas las rentas líquidas cedulares. De esto eso lo vamos a especificar más adelante. Unos aspectos importantes para considerar: como estamos en un universo de rentas cedulares, es importante entrar a mirar que básicamente pueden entrar a jugar dos cédulas y para efectos de establecer cuando se desarrolla una actividad, el desarrollo de una actividad personal, ¿qué va a ocurrir? Que este desarrollo de la actividad personal se puede ubicar o en las cédulas de rentas de trabajo o en las cédulas de rentas no laborales, dependiendo de la forma como la persona presta este servicio personal. Y por ejemplo me refiero, voy a traer a colación por ejemplo lo que ocurre con los profesionales de la salud. Estas personas realizan la prestación de un servicio de manera personal y lo que puede ocurrir es que lo pueden hacer trabajando por ejemplo con una vinculación laboral, lo que significa que eso se iría como una renta de trabajo, pero también lo que puede ocurrir es que aún ejerciendo su actividad de manera independiente, puede ocurrir que aún haciéndolo de esta manera, si no cumple con los requisitos que ustedes ven en la primera parte, que es la definición de compensación de servicios personales, si no cumple con estos requisitos, no podría ubicarlo en la cédula de rentas no laborales, que sería la que por esencia les correspondería, sino que tendría que irse a cédulas de rentas de trabajo. ¿Y esto qué consecuencia trae? Que cuando esta persona desarrolla la actividad con esa metodología, lo que va a ocurrir es que si no asume un criterio de incurrir, o sea, digamos, no cumple con los criterios de incurrir en costos, desarrollar la actividad con criterio empresarial y contratar 2 o más personas, la percepción de este ingreso se debería ir por las rentas de trabajo y no las rentas no laborales. Esto hace toda la diferencia, porque lo que ocurre con las rentas de trabajo, como lo van a ver, es que admite ciertos factores como son ingresos no constitutivos de renta por un lado y rentas exentas y deducciones. Y pues en esa medida resulta un poco más limitado que lo que ocurre cuando las personas ingresan, digamos que meten sus ingresos por las cédulas de rentas no laborales. Y traigo a colación el tema de los profesionales de la salud porque se ve con mucha más claridad la prestación de un servicio personal, aún sin un contrato de trabajo, pero teniendo que ubicar sus ingresos si no cumple con estos requisitos en una cédula diferente a las rentas no laborales. Y
El asunto aquí también es un llamado para, digamos que un llamado de atención para que cuando esas actividades diferentes a las, por ejemplo, los de los profesionales de la salud, pero que son actividades que se desarrollan de manera personal, no cumplen este requisito, para tomar conciencia que si no se cumplen con esos requisitos que trae tanto la ley como el reglamento, estos ingresos van a ser parte de las rentas de trabajo. Otro aspecto importante también para considerar es que todos los aspectos relacionados con rentas exentas y deducciones tienen una connotación de beneficio tributario. ¿Y esto qué significa? Que van a estar sometidos a unas limitaciones, como vamos a ver más adelante. Y todo lo relacionado con costos y gastos va a poderse tomar si se cumplen con los requisitos que hemos estado hablando en relación al criterio empresarial, la contratación de 2 o más personas y todo el tema de costos y gastos para el desarrollo de la actividad. Ahora sí, haciendo las precisiones de las que hemos hablado, vamos a entrar a mirar específicamente todas estas cédulas y vamos a empezar por la cédula de rentas de trabajo. Esta es la primera cédula y generalmente pues tiene el ejemplo por excelencia, que son las personas que están con una vinculación o laboral o legal y reglamentaria, y lo que señala en este aspecto la ley es que lo que se entiende por rentas de trabajo es todo lo relacionado con lo que el artículo 103 del Estatuto Tributario. ¿Esto qué significa? Que el artículo 103 del Estatuto Tributario trae una serie de ingresos que se vinculan específicamente en relación con esas prestaciones de servicios personales que se dan en esa medida. Entonces estamos hablando de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones por servicios personales y compensaciones recibidas por trabajo asociado cooperativo. Entonces, ¿esta cédula qué criterio tiene específicamente? Básicamente un asunto de estoy vinculado a través de una relación laboral o legal y reglamentaria y estoy recibiendo como contraprestación unos ingresos que van a ir en esa cédula de rentas de trabajo. Y aquí también va, por ejemplo, todos esos ingresos respecto de los cuales no se puede demostrar el carácter independiente, la contratación de 2 o más personas o que se esté incurriendo en costos y gastos. Hay un ejemplo que a mí me gusta utilizar, tratándose, por ejemplo, de una persona que tiene una relación laboral o legal o reglamentaria. Por ejemplo, mi caso. ¿Qué es lo que ocurre? Yo trabajo como funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Eso qué significa? Que yo estoy recibiendo un salario. ¿Por dónde iría mi renta? Por mi ingreso, por rentas de trabajo. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si yo dicto mis clases en una universidad? Yo no estoy incurriendo en costos y gastos, no estoy contratando 2 o más personas, simplemente voy y dicto mis clases. Y además no estoy asumiendo esa actividad de dar clases con un tema empresarial, o sea, incurriendo en costos y todo lo que ocurre, por ejemplo, con todos los riesgos que entraña ejercer una actividad empresarial. ¿Qué pasaría con esos ingresos por producto de mis clases? Yo también tendría que ingresarlos a mi cédula de rentas de trabajo. Diferente es, por ejemplo, que yo no trabajara para la administración tributaria y lo que hiciera, por ejemplo, es prestar asesorías de tipo tributario, por ejemplo, ahorita en esta temporada de renta de personas naturales. Entonces, simplemente lo que hago es decir, bueno, voy a diligenciar la declaración y para este fin ofrezco mis servicios y lo que voy a hacer en ese sentido es, tengo mi oficina, contrato 3 personas que me van a ayudar con el diligenciamiento de las declaraciones. Esos ingresos, por ejemplo, en esas condiciones, ¿a qué cédula irían? A la cédula de rentas no laborales. ¿Por qué? Porque como lo van a ver más adelante, estas cédulas de rentas no laborales tienen un criterio residual. ¿Eso qué significa? Que todo lo que no encuadre en las definiciones de cédulas, de las cédulas que vamos a empezar a mirar, empezando ahorita por la de trabajo, van a ir a rentas no laborales y en esa medida voy a poder tomar costos y gastos y voy a poder poder hacer unos aspectos de depuración como lo vamos a ver más adelante. Entonces, también hay otro aspecto, por ejemplo, que mirar en relación con estas rentas de trabajo. Uno, por ejemplo, ve muchos prestadores de servicios, por ejemplo, tiene uno la oportunidad de verlos en entidades públicas
Y estas personas, por ejemplo, lo que hacen es dar asesorías y todo esto, pero estas personas no están vinculadas a través de una relación legal o reglamentaria, por ejemplo, cuando son contratistas con el Estado. Si estas personas no desarrollan la actividad contratando 2 o más personas y con un criterio empresarial o incurriendo en costos y gastos, lo que va a ocurrir con las rentas de estas personas es que van a tener que ingresarlas por las cédulas de rentas de trabajo, porque no están cumpliendo con este requisito. Entonces, a partir de aquí, ustedes empiezan a ver que no solamente es una noción de salario y digamos que todos los factores adicionales, sino que además, si no se cumplen con ciertos requisitos, esa persona tendría que ingresarlas, esa prestación de ese servicio personal, tendría que ingresarlas a las cédulas de rentas de trabajo. Es una buena forma de empezar a aproximarnos al tema, porque muchas veces cuando uno piensa en rentas de trabajo simplemente piensa en salarios y pues comprende, es parcialmente cierto, pero también comprende otros ingresos. En relación a las rentas de pensiones, pues esta es mucho más, digamos que más sencilla, no ofrece tanta complejidad porque lo que habla es de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales o indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldo de ahorro pensional. ¿Esto qué significa? Que esas pensiones que se reciben de conformidad con la Ley 100 del 93 y todo su desarrollo reglamentario, van a estar ingresando a estas rentas de pensiones y es bueno entrar a señalar que estas rentas de pensiones están exentas hasta 100 VTs, esto significa que están más o menos alrededor de 38 millones exentas las pensiones, que pues digamos que en la mayor parte de los casos significa que son pues casi todas las pensiones o la mayor parte de las pensiones que se perciben en este país. En relación a las rentas de capital, estamos frente a lo que son intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual. Entonces, por ejemplo, una persona que como yo, por ejemplo, recibe salarios y adicionalmente recibe arrendamientos, ¿qué tendría que hacer en su declaración? Por un lado, yo tendría que ingresar en mis rentas de trabajo, mis salarios, y los arrendamientos tendrían que ir en la cédula de rentas de capital. Es importante saber las distinciones entre capital y no laboral, porque si ustedes ven, como, ahí en la diapositiva, las rentas no laborales lo que tienen es un carácter residual. ¿Y eso qué significa? Que lo que no esté comprendido en las otras cédulas va a ir necesariamente ahí. ¿Y por qué hago énfasis en el tema de las rentas no laborales? Porque en el ejercicio de la actividad notarial no solamente se reciben una serie de ingresos que, como ustedes pueden ver, no encuadran en las otras categorías de rentas cedulares, sino que podrían obedecer a un criterio no laboral. ¿Por qué? Porque si no está comprendido en la definición que trae, que les he dado, que le ha dado el estatuto tributario, pues tendrían que ir por el criterio de no laboral, que es un criterio residual. Entonces, tanto para lo que ustedes están desarrollando, tendrían que entrar a mirar el componente de los ingresos y empezar a mirar a qué cédula corresponde cada ingreso. Es, digamos que coloquialmente, como lo que uno mira que tiene pues, una serie de huevos y lo que hace es ponerlos en cada canasta. Básicamente lo que trae el tema de determinación cedular es ese, es mirar la naturaleza del ingreso, saber las definiciones de cada componente de la cédula y a partir de ahí empezar a mirar en dónde van a estar. ¿Por qué? Muchas veces las personas lo que dicen es, ay, pero yo estoy trabajando, yo tengo tal ingreso o me pasa esto, y a veces es muy difícil empezar a dar respuestas pormenorizadas, pero cuando uno entra a mirar la filosofía es mucho más fácil familiarizarse con este aspecto de renta de personas naturales y empezar a saber por dónde van los ingresos. Salvo ciertas especificaciones como lo que hemos estado mirando, es una buena forma de saber cómo voy y de qué manera voy a empezar a tributar en función de los ingresos que yo estoy percibiendo. En relación a la depuración de la renta, cuando hablamos de las rentas de trabajo, si ustedes ven, tiene básicamente 3 criterios. El primero de ellos es relacionado con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. El segundo y el tercero que ustedes ven ahí se refiere a deducciones y rentas exentas. ¿Y qué significa que un ingreso
sea no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, que es un ingreso que a pesar de considerarse como tal, a pesar de incrementar, digamos que el patrimonio y ser producto de una actividad que yo desarrollo que me está generando una renta, la ley específicamente está diciendo, oiga, este ingreso, a pesar de cumplir con todos estos requisitos, considero que no va a generar renta, y esa es la razón por la cual lo califico como ingreso no constitutivo de renta. Entonces, simplemente lo que se hace a la hora de presentar una depuración es que simplemente se resta del componente, del componente total de los ingresos para obtener, digamos que una primera renta líquida, que es sobre la cual yo voy a aplicar todas las limitaciones relacionadas con deducciones y rentas exentas. Aquí en este componente de ingresos no constitutivos de renta, específicamente de cara a las rentas de trabajo, ustedes pueden ver los aportes a salud y pensiones y unos aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios, que son los que hacen quienes pertenecen al régimen de ahorro individual con solidaridad, el RAIS, y que coloquialmente se conoce como los fondos privados de pensiones. Estos aportes voluntarios a pensión obligatoria también están dentro del rubro de ingresos no constitutivos de renta, y como ustedes ven, ahí también hay un par de ejemplos: los apoyos educativos y unos dividendos que tienen un régimen anterior al nuevo régimen de dividendos grabados que tenemos con ocasión de la ley 1819. En relación con las deducciones están el gravamen a los movimientos financieros, el famoso GMF, que se puede tomar el 50%, todo lo relacionado con dependientes y demás aspectos que ustedes ven en el artículo 387 del Estatuto Tributario, que básicamente habla de dependientes, intereses por corrección monetaria, todos los aportes a medicina prepagada que también se pueden tomar y que también se restan de la base de retención en la fuente. También tenemos la que son las rentas exentas, que son las que comprende el artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que son cesantías, licencia de maternidad, hay una serie de rentas que están ahí listadas que se consideran rentas exentas, y que muchas de ellas provienen de esa relación laboral que permite tomar, por ejemplo, lo que es el 25% de la renta exenta. Y también todo lo que son aportes voluntarios a pensión voluntaria y todos los aportes a cuentas AFC. En relación con las rentas no laborales y de capital, el criterio de depuración es el mismo. Comprenden unos ingresos no constitutivos de renta, unos costos y gastos, y ustedes ven en la siguiente parte unas deducciones como beneficio fiscal y rentas exentas. Aquí, ¿qué es importante y digamos que por qué se trae esta distinción de esta manera? Porque si ustedes ven en el anterior, en las rentas de trabajo, los aspectos para depuración son muy limitados. Si ustedes los ven, son ingresos no constitutivos de renta, deducciones y rentas exentas, y se acabó. Si ustedes ven el tema de rentas no laborales y de capital, admite aspectos relacionados con costos y gastos. ¿Y esto qué significa? Los costos y gastos, si la persona está desarrollando su actividad e incurre en una serie de erogaciones, lo que va a ocurrir con estos costos y gastos es que son aquellos que están estrictamente relacionados con toda la actividad que desarrolla y que en esa medida le permite poder desarrollar su actividad. Y como ustedes ven ahí, ese factor de depuración lo que dice es cuáles son esos costos y gastos, los que estén relacionados y los que resulten procedentes. Ya tendrá que ser una actividad de fiscalización, una labor de fiscalización por parte de la administración tributaria la que entre a mirar esos aspectos en relación a la relación y la proporcionalidad de los mismos. Y todo lo relacionado con deducciones y rentas exentas, lo que significa es que hay ciertos aspectos relacionados con excesos de liquidez o todos esos aspectos, por ejemplo, como lo que ocurre con los aportes a cuentas AFC, que surgen más como un tema de ahorro y de destinación y que en esa medida comprenden un beneficio fiscal. ¿Cuál es la distinción entre que sean costos y gastos y que sean deducciones y rentas exentas? Que costos y gastos no, en materia de la depuración del impuesto sobre la renta no resultan limitados, y en relación a lo que son deducciones y rentas exentas sí están limitados a un 10%, y en el anterior las deducciones y rentas exentas están limitadas en un 40%.
Más adelante hay una presentación, la haremos llegar para socializarla con ustedes, para que miren a través de un ejemplo práctico cómo ocurre esta depuración y qué aspectos se tienen que considerar. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es en relación a las rentas de pensiones, que lo que hace es restar el porcentaje de las rentas exentas, y que las rentas de dividendos no admiten, digamos que deducciones para efectos de la depuración. Aquí está todo el tema relacionado con el 40%. ¿Qué significa esto? Que todos los ahorros que yo haga o todas esas deducciones en relación a, por ejemplo, mi deducción por dependientes o todo el pago de medicina prepagada, yo puedo tomar solamente hasta el 40% de un proceso de depuración que ahorita les voy a mostrar. Una vez yo tengo el ingreso y le resto los factores correspondientes, lo que voy a tener es una renta líquida cedular que para efectos del impuesto sobre la renta se toman en 2 tablas para efectos de poder aplicarle la tarifa. Las primeras rentas líquidas cedulares, que son las de rentas de trabajo y rentas de pensiones, se suman y van a aplicarle la tabla que ustedes ven que está contenida en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Respecto de las rentas de capital y rentas no laborales, lo que va a ocurrir es que se suman y se les va a aplicar esta tabla correspondiente. Esto significa que lo que se hace es agrupar 2 tipos de rentas líquidas, una vez se depuran los ingresos y todos los aspectos que hemos mirado, para efectos de saber si tengo que aplicarles rentas digamos que el primer factor que ustedes ven aquí o el segundo. Si ustedes ven, por ejemplo, este empieza a partir de 600 VTs y el anterior comienza a partir de 1090 VTs. Aquí hay una serie de ejemplos prácticos para efectos de saber, por ejemplo, si se están recibiendo diversos tipos de rentas, cómo voy a hacer tanto la inclusión de los ingresos como la forma como yo voy a tomar los ingresos no constitutivos de renta en cada cédula, y en esa medida cuánto voy a poder tomar de acuerdo con las limitaciones del 40 o el 10% de las que les mencioné. En relación a los dividendos, hay un aspecto importante para considerar. Cuando son utilidades por parte de una sociedad que estuvieron retenidas, o sea, que tienen esa condición de que a 31 de diciembre de 2016 no fueron repartidas, esto mantiene su carácter de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. La modificación que trajo la ley 1819 es que a partir de un cálculo especial que trae el artículo 242, lo que ocurre es que van a estar grabados los dividendos a partir de 600 VTs, que eso aproximadamente son 19 millones de pesos. También hay un ejemplo para mostrarles cómo va a resultar grabado el tema de dividendos y participaciones y cuál es la tarifa que se les va a aplicar en ese sentido. Este es el ejemplo que les mencionaba, pero por temas de tiempo pues no nos podemos extender. Sin embargo, espero que poder socializar esta presentación y que puedan tener mucho más tiempo para mirar estos aspectos relacionados. Y van a haber unos tratamientos especiales que lo que hace el decreto 2250 es hacer un desarrollo para efectos que puedan conciliar en relación con todo el tema del sistema de determinación cedular. Y estamos hablando de rentas presuntivas. Acá hay otro ejemplo para traerlo a colación. Y en relación con la retención en la fuente es importante señalar lo siguiente: la retención en la fuente siempre ha estado en función del ingreso. ¿Eso qué significa? Que una vez reconocido qué tipo de ingreso se trata, lo que se aplica es un porcentaje, es una tarifa, y eso a través de la ley 1819 no sufrió pues mayores cambios. El asunto es que como hay rentas laborales y provenientes de relaciones de personas que tienen ingresos que tienen una compensación de servicios personales, todo esto se ajustó para efectos de poder también aplicar a estas personas este tipo de rentas, esta retención en la fuente. Y lo que ocurre además
es que hay unos factores de depuración para estas personas, como les mencionaba el contratista, o por ejemplo cuando uno recibe, digamos que, por ejemplo los ingresos por ejercicio de cátedra y estas cosas que les mencionaba, no tienen ese aspecto relacionado con el ingreso, con ese carácter de actividad, digamos que con criterio empresarial y contratación de personas, sino que se hace independiente pero sin cumplimiento de estos requisitos. Y pues este es un aspecto, esta diapositiva tiene el propósito de mostrarles cuál fue la modificación y cuál fue la técnica que se empleó para efectos de la modificación del decreto 1625 de 2016. Aquí está todo lo que digamos que lo que se modificó con ocasión del régimen de personas naturales y que se ve reflejado en el DUR a través del decreto 2250. Y este es el nuevo formulario que contiene todo este sistema de determinación cedular, es el formulario 210 y lo que contiene es ahora, si ustedes tienen la oportunidad de ver diferentes, digamos que cédulas, aquí ustedes tienen la oportunidad de ver en la primera parte todo lo relacionado con rentas de trabajo y también, por ejemplo, lo relacionado con las rentas de capital y rentas no laborales y los factores de depuración. Gracias por su tiempo. Gracias. Y pues quedamos atentos a todas las inquietudes que tengan y esperamos que la presentación les sea de utilidad por los efectos prácticos que ahí tienen. Muchas gracias.